No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. La bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Un invitado de lujo. Tenemos con nosotros al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, el doctor Antonio Siriaco. Doctor, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por los aplausos y para mí siempre es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y para nosotros es un placer recibirlo, doctor. Doctor, usted me va a disculpar, ¿verdad? Sí, siempre está disculpado. Pero estamos obligados a una pregunta. Sí. Yo quiero saber su valoración, quiero saber su opinión sobre la designación de Magín Díaz al frente del Ministerio de Hacienda. Bueno, pienso que el Magín es un gran técnico del país, con una gran experiencia, incluso en el sector público, en el Ministerio de Hacienda, fue director general de la DGI, estuvo también en el Ministerio de Economía, y yo creo que eso es una designación importante que genera cierto consenso, como básicamente uno lo ha visto en los medios de comunicación. Y además también entiendo que puede enviar una señal de quizá cambios en la política fiscal y en las posibles reformas, básicamente que quedaron un tanto en gatera, pero que puede ser este nombramiento una especie de renovación por parte del presidente de la República. Quedan 3 años, hay una situación fiscal bastante fuerte, se puede decir, porque el gobierno ha tenido cierto nivel de dificultad en el financiamiento, básicamente en la inversión pública. Y esto es un signo de cierta dificultad en términos recaudatorios. Si bien es cierto que las recaudaciones se incrementan, pero no es suficiente, ¿no?, para lo que requiere el Estado Dominicano. Hace falta una reforma. Claro. Y además se ve claramente que hay proyectos de inversión que han sido incluso reprogramados por falta de recursos. Proyectos fuertes. El tema, por ejemplo, del tema de transporte, del monorriel en Santiago, el metro, de la segunda línea del metro, las circunvalaciones, todos son proyectos, obviamente, que requieren importantes recursos, y no es verdad que con una inversión de un 2% del PIB uno puede tener la cantidad de recursos suficiente para agilizar esos proyectos. Entonces yo creo que en ese sentido una segunda lectura es que la designación de Magín Díaz podría estar enviando esa señal de un cambio de dirección y de retomar reformas que quedaron un tanto rezagadas por situaciones, por quizás un tema de diseño y también quizás por un tema a nivel mediático que no se pudo vender. Ahora, doctor, ¿es posible realmente, y tratando de, hablándole a nuestros oyentes, sí. ¿Es posible llevar adelante en un país, en un gobierno, y en la situación como en la que está República Dominicana en este momento, es posible llevar a cabo una reforma fiscal no tan severa como la que se presentó a cargo de Jochi Vicente? ¿Hace cuánto? ¿Un año? Hace un año y 8 meses quizás. Hace un año y algo. Y que no necesariamente tenga un impacto tan severo en la vida diaria de la población, como para que esa posible reforma logre salir adelante. Mira, si uno observa la historia económica del país, la gran reforma que todos los economistas, ¿verdad?, la señalan como la gran reforma fiscal, la hizo el doctor Joaquín Balaguer en los 90. Pero evidentemente la sociedad dominicana no es la sociedad de los años 90. Hoy hay más información, hay más clases medias, y entonces, si ustedes observan la historia económica, se dan cuenta de que las demás reformas que se hicieron fueron una especie, como le llamaron entre comillas, parche. Pero esos parches jugaron su papel. Fueron reformas parciales, graduales, porque hay un componente político. La economía es economía política, en el sentido de que tú no puedes en una oficina
un técnico frío, los técnicos fríos nos pueden diseñar, hacer modelos que nos enseñan a nosotros y luego entonces esos modelos extraerlo de la realidad. Entonces yo creo que una de las fallas que tuvo la propuesta que no tuvo éxito fue el hecho de que se hizo de shock. Es decir, tú querías recaudar 122 mil millones de pesos de un año a otro, cuando en realidad eso debió ser de manera gradual. Pero también hay otro elemento importante, y es que se hicieron ahí, se grabaron productos de la canasta básica. Y eso, en cierta manera, generó mucha crispación en los sectores de bajos ingresos. Y quizás algunos elementos positivos que tenía la reforma no se pudo ver, sino sencillamente que los demás sectores que de una forma u otra se vieron afectados, se montaron en esa ola. Y entonces se generó. Fue como una bola de nieve. Fue una bola de nieve. El tema de los productos de la canasta básica y el cambio en la escala de vivienda de bajo costo, del por IPI, ejemplo, del IPI, cuando en realidad en otros países hay diferentes escalas en función de los niveles de ingresos de la gente. Claro. Entonces yo creo que esas son experiencias que si se retoman, entonces se puede hacer un diseño de una reforma fiscal que en primer lugar tenga como eje fundamental el combate a la evasión. Eso es sumamente importante. Wow. 2, que tenga como eje fundamental establecer un régimen. Nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales hemos insistido en establecer una especie o fortalecer un régimen simplificado de tributación con el monotributo. Hay experiencia incluso en América del Sur. El caso de Uruguay, que ¿verdad? Es el país donde menor informalidad hay. Entonces yo creo que eso hay que verlo también. ¿Funciona el monotributo ahí? Claro, tiene la informalidad un 22%, porque el monotributo no es para recaudar, sino es para formalizar. Aquí también la motivación a la gente formalizarse. Ese es un problema es muy difícil. grande. Formaliza. Muy difícil. ¿Tú sabes lo que pasa después que tú te formalizas? A los 6, 7, 8 meses te llegan unas notificaciones de ahí que te dicen, mira, pero qué bueno que se formalizó, pero usted tiene como persona física. Sí. Entonces me voy a formalizar para que me castigues lo previo. Una pregunta, doctor, profesor. Sí. Yo quisiera como profesor, sí. A propósito de lo que usted decía, de la inversión en las obras de transformadoras. Sí, claro. ¿Verdad? Obras públicas, ¿no? De las obras públicas. ¿Qué dice de nosotros como país que vemos el desarrollo? Porque lo que yo percibo hoy en día es que vemos el desarrollo solamente si vemos ese tipo de obras. He escuchado ese discurso mucho en los medios claro. Pero ¿cuáles son las obras que tiene el gobierno para exhibir? ¿Qué dice de nosotros como sociedad si solamente vemos el desarrollo a partir de ahí? No, mira, es una buena pregunta que tú has hecho, porque también hay un elemento ahí que influye, y es que tradicionalmente, incluso desde la época de Trujillo, las grandes obras aquí se han sobrevalorado. Entonces, siempre los gobernantes dicen, ¿cómo me van a recordar? ¿Qué construí yo? ¿Qué construí? Y eso está en el tuétano de los dominicanos y las dominicanas. Eso también pasa a otros niveles. ¿Cómo me van a recordar? ¿Por lo cuantitativo, por aquello que se ve, o por aquellas cosas que no se ven? Entonces uno dice, por eso fue que siempre se penalizó la educación dominicana, porque se priorizó elementos físicos y no se hizo una gran inversión en educación que no se ve, que dicen, bueno, pero a ti no te van a recordar por eso. Y entonces eso, por ejemplo, el doctor Balaguer, que invertía casi el 50% de los ingresos que entraban, el 50% lo gastaba en inversión. Y eso generó un proceso importante de acumulación, pero ¿en detrimento de qué? En detrimento de tener una educación de bajo nivel,
de bajos salarios a los profesores. Buen hardware, pero sin claro, software. Sin software, así mismo. Entonces, ¿qué eso trajo como consecuencia? Que en la medida que la economía tenía esa capacidad para crecer, porque las infraestructuras también mejoran la productividad, pero llega un momento en que tú vas a necesitar, como dicen, el software, Claro. y no lo tiene. Y al no tenerlo, entonces eso genera un proceso de estancamiento. Entonces yo creo que obviamente hoy la sociedad dominicana, al margen de que es cierto, porque lo que estamos diciendo es que no es que se gaste todo el dinero en inversión pública, pero es que también la inversión pública es importante, porque si tú dices, si el mismo presidente dice que quiere duplicar el PIB per cápita en los próximos 12 años, de pasar de $11,200 por persona a $22,400 por persona. Entonces tú dices, ¿a qué tasa de crecimiento tengo que crecer para alcanzar esa meta? Es una meta incluso presidencial. Entonces, no es verdad que la vamos a alcanzar a un 3% o a 3.5%. Tiene mínimamente que la economía dominicana crecer un 5, crecer un 6, para nosotros duplicar el Producto Interno Bruto o el PIB per cápita. Y en ese sentido, la inversión pública juega un rol importante, porque para tú crecer a esa tasa de crecimiento y alcanzar esa meta, tu nivel de inversión pública tiene que estar básicamente entre 3.5 y un 4%. Esa es la importancia, pero lo que tú has dicho, evidentemente que ya este tipo de sociedad demanda mejores servicios públicos, mejores servicios de educación, mejores servicios de salud, y ahí son elementos que más que infraestructura se requieren otras capacidades, otra dotación. Por ejemplo, la República Dominicana no tiene problema de infraestructura hospitalaria. No tiene problema. Aquí no hace falta más construir grandes hospitales. Lo que sí hace falta es tener un sistema de atención primaria. Claro. Wow. Y eso te va a mejorar muchísimo, porque tú te imaginas que cada uno de nosotros en nuestro vecindario cercano tuviera un Dispensario. centro, un dispensario. Entonces uno va al dispensario, la primera parte, la primera atención, y eso te evita ir donde un especialista para que te trate algo que quizás es algo muy simple. Por poner un ejemplo, o que se... Y eso impacta en el desplazamiento. En el desplazamiento, en los tiempos de espera, en los hospitales, claro. menos atasco. Todo eso son elementos que de una forma u otra te van mejorando, obviamente, la calidad de vida. Calidad de vida significa que tú no tienes que tener algo muy grande, sino algo que funcione, que sea ágil, que sea eficiente, ¿no? Doctor, el ministro Jochi Vicente privilegió mucho durante toda su gestión el tema del reforzamiento de las reservas internacionales. Incluso lo utilizaba como una bandera. El hecho de, República Dominicana tiene un nivel de reservas internacionales de tantos millones de dólares, etcétera. Y también privilegiaba mucho el tema de la calificación por parte de las empresas de riesgo internacionales. Y esos eran sus dos principales elementos para mostrar que el país iba bien en términos de economía. Sí. Me gustaría saber, conociendo el perfil de Magín Díaz y evidentemente su experiencia, ¿qué podría esperarse entonces? ¿Habrá un cambio de aquí en adelante en ese sentido? Yo pienso que eso en una gestión de Magín Díaz habrá que mantenerse, porque el hecho de tú mantener y tener reservas, eso envía una señal a los mercados. Y voy a poner el siguiente ejemplo. Ahora mismo el presidente de Argentina, Milei, ha disminuido la inflación. Y es cierto, eso es un logro importante en una economía donde la inflación era un gran problema. Sin embargo, tiene una dificultad, y es que no ha podido incrementar las reservas internacionales. A pesar de que el banco, en este caso el Fondo Monetario, le dio un crédito por encima de los 20,000 millones de dólares. Entonces, eso ha imposibilitado, el hecho de tener reservas muy bajas, genera una expectativa de que posiblemente podría haber en esa economía en un futuro cierto incremento en el tipo de cambio. Y eso ha impedido que el spread, el margen que generalmente tienen los bonos
que emite Argentina con respecto al, vamos a decir, al más barato, a la economía más, al que, en este caso, el bono norteamericano, es como 700 puntos básicos. Estamos hablando de un 7%. Y eso, evidentemente, ha enviado esa señal al mercado. Por lo tanto, las reservas juegan un papel importante. Sin embargo, en el caso de la República Dominicana, que hay un nivel de inflación que está controlada, hay un déficit fiscal que ronda el 3.1, sin embargo, las reservas internacionales rondan prácticamente la vecindad de casi los 15.000 millones de dólares. Y ese margen, ese spread, es apenas de 200 puntos, 230 puntos básicos. Es decir, que se ha mantenido esa calificación de riesgo relativamente estable, baja, y que todavía no llega, vamos a decir, a un grado de inversión que fue la aspiración del pasado ministro de Hacienda, porque cuando tú tienes ya un grado de inversión, eso significa que tu deuda está, básicamente, hay poco riesgo. O sea, en el sentido de que la República Dominicana o los países pueden pagar, ¿no?, los intereses que va generando esa deuda. Entonces, yo creo que eso debe ser una política no de un ministro, sino una política de Estado. Mantener siempre esos niveles con respecto a esos indicadores de reservas relativamente altas, 3 meses o 4 meses de importaciones. Y eso tiene un impacto en cómo las calificadoras de riesgo básicamente te cualifiquen tu deuda pública. Hablamos de las reservas y usted menciona Sí. las calificadoras de riesgo. El lunes el presidente Fernández dijo que el país estaba quebrado. Y a lo que el presidente Abinader dijo, bueno, está haciendo oposición. ¿Cuál es la situación, usted como economista, que tiene la República Dominicana en esos términos? No, yo pienso que las declaraciones del doctor Leonel Fernández hay que verlas dentro de esa dinámica de la lucha política. Evidentemente, muchas veces la oposición magnifica las situaciones de los gobiernos entonces ripostan diciendo que no es así, pero yo creo que el dato real es que nuestra economía requiere de reformas. Siempre se ha dicho eso, hay reformas que están pendientes, tenemos un problema en el sector eléctrico que claramente le distrae recursos al gobierno, a los gobiernos. Este año posiblemente se destinen más de 1.200 millones de dólares solamente al sector eléctrico. Y los niveles de inversión pública relativamente son bajos. Y esos son elementos objetivos que tú lo puedes plantear. Pero decir que la República Dominicana está quebrada, yo creo que no estoy de acuerdo. Ni tiene el motor fundido, como dijo. No, porque yo creo que esta es una economía que ha demostrado, incluso incluyendo los gobiernos del doctor Leonel Fernández, que es una economía que ha crecido mucho durante los últimos 50 años. Y eso se ha reflejado en una mejoría de la calidad de vida de los dominicanos y de la dominicana y de una expansión de clase media. Entonces, en ese aspecto, la declaración del doctor Leonel Fernández hay que verlo en ese contexto de las luchas que hay entre la oposición y el gobierno. Y el tema del crecimiento, algo de lo que habla mucho la oposición es de cómo el gobierno habla de crecimiento de la economía, pero por otro lado crecen los presupuestos de ayudas sociales. Yeah. ¿Cómo lo ve usted como economista? Tú sabes que ahí debe haber un proceso de revisión, porque hay que decir lo siguiente. Por ejemplo, si el número de pobres en la República Dominicana se reduce, entonces, por otro lado, tú no puedes presentar que las ayudas sociales se incrementan. Y eso hay que ver el diseño y aplicación de las ayudas sociales, porque entendemos nosotros que las ayudas sociales se parte de un marco de focalización. Aquí hay un sistema de beneficiarios único que hace una especie de mapeo del número de pobres que hay en la República Dominicana, SIUBEN, partiendo de una línea de pobreza
Y entonces se supone que en la República Dominicana quienes deben de recibir esas ayudas son aquellos que están por debajo de esa línea de pobreza. Entonces, y esas ayudas hay que aplicarlas de manera condicionada, es decir, si la persona o las familias que reciben esas ayudas tienen que ir a enviar a sus hijos a la escuela. Claro. Las madres tienen que hacer sus exámenes médicos periódicos, también los hombres. Y esos son los elementos que te van a generar capacidades en esas familias. Es decir, a lo largo del ciclo, si esa familia tiene un niño que comenzó, que no iba a la escuela y terminó la escuela y va a la universidad, ya tú le estás incrementando las capacidades futuras para que entonces ellos por su propio, ¿verdad? Ya liberados de esas ayudas puedan entonces salir adelante, Claro. ser emprendedores, ¿verdad? Ser profesionales, y ahí rompen el famoso círculo de la pobreza. De eso se trata. Pero muchas veces, y no muchas veces, durante las campañas políticas se han utilizado, y los procesos electorales se han utilizado generalmente esos programas como un mecanismo de distorsionar. Entonces crean una tarjeta, le dan a personas que no la necesitan, le dan ayuda a personas que no la necesitan, y cuando uno viene a ver, entonces ya eso genera una distorsión, y eso no ayuda, porque al final tú lo que estás es creando una cantidad de personas dependientes de ayudas sociales. Claro. Doctor, en un momento como en el que estamos, en términos económicos, Sí. En una coyuntura como esta de cambio de ministro de Hacienda, el presidente Abinader, una vez que se retiró del proyecto de reforma fiscal hace poco más de un año, aseguró que no volvería a presentar una nueva reforma. Pero lo primero que han surgido después de la designación de Magín ayer es que seguramente viene con una reforma, aunque más discreta que la anterior. Claro. ¿Usted qué cree? ¿Que sí habrá una reforma por parte, o planteada por parte de Magín Díaz? Y en caso de que me diga que no, ¿qué hay que hacer sí o sí? ¿Qué no se puede dejar de hacer aún sin reforma? Vamos a ese profesor que usted tiene pinta de hombre valiente. No. Yo estoy convencido y creo que es necesario que se haga yo siempre digo, no en la forma que se planteó, sino de forma gradual, pero es importante, es necesario, es pertinente y es conveniente incluso para el mismo gobierno hacer una especie de reforma fiscal. No en la magnitud que se había planteado, porque la realidad lo indica. El gobierno no tiene recursos. O sea, le hace falta recursos. Le hace falta culminar obras importantes. Claro. Y eso, ahí está. No es verdad que con una inversión pública y otras demandas que hay, y con los recursos que existen, va a poder cumplir. Por ejemplo, el mismo presidente de la República dijo en una semanal que la atención primaria requería de 22 mil millones de pesos. ¿Y dónde están los 22 mil millones de pesos? Y eso es importante porque todavía hay tiempo, son 3 años, y el hecho de que si puede conseguir 40 mil, 50 mil o 60 mil millones de pesos y lo dedica precisamente a esos programas, eso va a tener un impacto importante. Entonces, y yo creo que las medidas que se van a tomar son medidas de una forma u otra que van a mejorar los niveles de ingresos del Estado Dominicano. Vuelvo y reitero, debe iniciarse por un combate a la evasión fiscal. 2, debe haber una racionalización de los incentivos fiscales. No estoy diciendo que se eliminen, sino un proceso de racionalización. ¿Por qué? Por ejemplo, mira, la propuesta anterior planteaba la eliminación de los gastos educativos. Yo no hubiese planteado la eliminación de los gastos educativos. Si bien es cierto que
sectores de altos niveles de ingresos se benefician, porque si yo tengo esa facilidad y mis hijos van al Caro Morgan, entonces yo pido un comprobante fiscal y al final le presento a impuestos internos que me deduzca una parte de esos gastos. Pero eso, socialmente hablando, se está convirtiendo en algo. Por donde va el profesor. No, eso, socialmente hablando, se está convirtiendo en algo que es regresivo, porque tú estás beneficiando. Cuando tú analizas cuáles son las universidades que se benefician y cuáles son los colegios, son de altos ingresos. Ahora, ¿qué tú haces? Yo quiero beneficiar a la gente de clase media. Entonces tú eliminas los altos niveles de ingresos y te quedas en los niveles de ingresos de clase media. Eso genera la equidad horizontal. Y entonces, pero se planteó eliminarlo. No, eso es un error. Claro. O el tema, por ejemplo, de tú incrementar los impuestos LITEVI a productos básicos. Eso hay que eliminarlo. Tú puedes poner una tasa reducida, como ocurre en muchos países. Dice, bueno, mira, pero la canasta básica, dejarla exenta. Pero si tú dices que la habichuela o el frijol va a pagar un 18%, cuando es una parte esencial de la canasta básica, claro. Entonces eso hace ruido. Ahora, no es lo mismo que, no sé, supongamos el café, que tenga una tasa reducida, o el té, que son bebidas de alto nivel de consumo, pero obviamente no es esencial, no tiene el mismo impacto que cuando tú estés comprando. No, para algunos es esencial el café. No para todos, pero lo que quiero decir que de una forma u otra, si tú te tomabas 3 tazas o 5 tazas, te vas a tomar 3 o 2 y no va a pasar nada. Todo lo contrario. Te mejora tu nivel. Sí, claro que sí. Entonces, tú ves cosas así y no pensar que vamos a recaudar 100,000. Ya con 60,000 está bien. Y eso va mejorando los niveles. Para la clase y vuelvo y reitero, nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales insistimos mucho en el tema de un régimen simplificado para emprendedores, para microempresas, para pequeñas empresas. Que mejore el que existe y que además los que estén reciban incentivos de tal manera que el que no esté se sienta atraído para ingresar. Por ejemplo, si nosotros tenemos o cuantificamos o mapeamos o focalizamos que vamos a darle apoyo a, no sé, 100,000 pequeñas empresas, hagamos un programa de financiamiento de tal manera que todo el que sea monotributista pueda tener acceso a un financiamiento blando. Entonces, si yo no estoy en ese programa, entonces yo, pero déjame yo incorporarme, claro, porque fulano de tal se está beneficiando, le están dando un crédito, se está expandiendo. Entonces, esos son los mecanismos. O que te incorporen a la seguridad social. Y que tú solamente hagas un solo pago. Un pago uniforme, que sea mensual o sea semestral. Esos son elementos que yo creo que son innovadores. Nosotros, en el país y en América Latina, tenemos que ser innovadores, porque no podemos estar copiando muchas veces modelos, porque tenemos características muy, muy distintas en muchos casos. Sí, o sea, lo que aplica en Estados Unidos no aplica aquí. O sea, no aplica aquí, ¿tú entiendes? En Colombia, ni en Europa, ¿tú entiendes? Porque obviamente son realidades distintas. Y vamos nosotros a hacer un esfuerzo. Y no tiene que ser algo de choque. Ya esos tiempos pasaron, ¿eh? No, y ya pasó Hochi también. Bueno, así es. O sea que, gracias como siempre, a ustedes. El doctor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.